Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés. Ayer les platicaba un poco de cómo había estado enfermo la semana pasada y sí, la verdad es que ayer me quise acabar la semana entera, la que no había podido comentar, y lo estaba haciendo, pero no, aún así no es suficiente. Necesito darles a conocer esta información. Yo creo que ya todos entendemos de dónde viene Morena y cómo es que Morena se presentó a México como una esperanza de renovación, de una transformación profunda, algo que en los hechos ha demostrado ser una gran mentira. Hemos visto a todos estos políticos que ahorita están en Morena, cómo son hipócritas, cómo son cínicos, y cómo deliberadamente nos han estado empobreciendo para ellos poder lograr sus objetivos y tenernos comiendo de su mano para que a través del voto, un voto forzado, digámoslo así, ellos poder seguir ostentando el poder, un poder que realmente no se merecen. Porque desde sus orígenes los miembros de Morena, todos estos líderes han mantenido unos lazos bastante oscuros, por decirlo lo menos, con los cárteles de la droga, con el crimen organizado, que no solamente les financiaron campañas, y esto tiene que quedar muy claro, no solamente les financiaron las campañas, sino que también les ayudaron a limpiar el camino para que pudieran llegar todas estas personas de la Cuarta Transformación y se obtuviera una sobrerepresentación en el Congreso, de tal manera que Morena pudiera hacerse del control de todas las instituciones que les estorbaban para que el poder ejecutivo, hoy ostentado por una persona de Morena, pudiera tener el control total del país, de todas sus instituciones y que nadie pudiera decir nada legalmente, algo que sabemos es completamente falso. Esto, esta alianza con el crimen organizado de estas personas no es algo nuevo, es algo que viene desde 2006, probablemente desde más atrás, pero que sí se ha visto institucionalizado desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Eh, Porque el crimen organizado lo único que ha encontrado en estos gobiernos morenistas ha sido protección, mientras que la ciudadanía está sola e indefensa. Y les pongo este ejemplo, es uno de los ejemplos más claros. Este señor diputado local del Partido del Trabajo, que no sabemos exactamente que es un partido satélite de Morena y que hacen exactamente lo mismo. Digo, este Gerardo Fernández Noroña, que no me deja mentir. Pero este diputado, Leonardo Almaguer, que es un diputado local, eh, este señor fue detenido y sentenciado por delincuencia organizada en su juventud. Sin embargo, una de los requisitos para ser diputado es que no hayas tenido antecedentes penales y este señor los tenía. ¿Cómo pudo llegar a ser diputado si no cumple con estos requisitos? Pues resulta ser que pagó una multa mínima de 10,000 pesos para en aquella época evitar la cárcel. Y con todo el historial que tiene, pues bueno, pudo obtener la candidatura avalada por las autoridades electorales. ¿Por qué? Pues porque tienen el control. ¿Cómo carajos es posible que un partido que presume honestidad termine postulando a personas con antecedentes penales? Pues bueno, la respuesta, les decía el día de ayer, es muy sencilla. En Morena, ser delincuente no es ningún obstáculo. Al contrario, es un requisito que va implícito. El Partido del Trabajo, aliado e inseparable de Morena, ha colocado a figuras con vínculos criminales en posiciones de poder. Y lo mismo ha hecho el Partido Verde Ecologista y lo mismo ha hecho Morena. O sea, no nos podemos engañar. Y esto nos demuestra que el crimen organizado no solamente se está infiltrando, sino que es tolerado y es promovido desde dentro de las filas de los partidos que actualmente gobiernan a México. Y esto no es algo que hay que digas, bueno, pues es que ocurrió una sola vez. No, no ocurrió nada más una sola vez. Hay reportes internacionales como el publicado por este diario El Espectador, The Spectator, que están vinculando directamente a Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, al menos desde 2006. O sea, el señor ya tendría casi 20 años teniendo una relación con ellos, porque ellos fueron los que les financiaron la campaña Andrés Manuel. Sabemos que la DEA, por declaraciones de los mismos agentes de la DEA en Estados Unidos, sabemos que ellos tienen grabaciones de personas allegadas y del círculo muy cercano de Andrés Manuel, donde están recibiendo dinero e instrucciones por parte del crimen organizado para cuando ganen las elecciones. Tras las derrotas que tuvo Andrés Manuel en aquella época, el narco desató violencia como represalia. Y yo no sé si ustedes se acuerden, pero eso fue algo que ocurrió cuando Andrés Manuel dijo, no, pues es que lo único que han logrado es que van a soltar al tigre. Y pues eso fue en venganza por no haber accedido al poder y porque no tenía cómo responderle al crimen organizado.
Y el precio lo está pagando el pueblo mexicano en esta ocasión con miles de vidas, porque López Obrador, el líder fundador de Morena, construyó su movimiento con el apoyo financiero y logístico de los grupos criminales. No podemos olvidarnos de eso. Esa deuda el día de hoy se está pagando con impunidad, con control territorial, en donde el gobierno ha dicho, a mí no me interesa controlar el territorio, contrólalo tú, crimen organizado, que es cerca del 70% del país. Casos como el de Adán Augusto, que ya es el excoordinador de Morena en el Senado y que fue removido por los años de escándalos por sus presuntos nexos con la barredora, figuras que están ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Pues bueno, nos confirman que los lazos persisten incluso en las altas esferas y las esferas cercanas a Andrés Manuel. Ahora, no nada más son ellos, también hay otros medios norteamericanos que han señalado a muchas personas que son cercanas al grupo del poder que están relacionadas con el crimen organizado. Entonces, podemos decir sin temor a equivocarnos que la justicia en Morena es selectiva. Es decir, ellos deciden a quién le aplican y a quién no, a quién le aplican ciertos artículos y a quién no. Un ejemplo es por ejemplo, el asesinato de la tía y la prima de Mario Delgado. Eh, los homicidas fueron localizados casi inmediatamente y no solamente localizados, fueron ultimados en represalia por lo que habían hecho. Resulta ser que los pudieron localizar a través de las cámaras del C4, que casualmente ahora sí funcionaban. Pero si tú, ciudadano, llegas y, oye, fíjate que me robaron el carro y pues a ver las cámaras, uy, no funcionan. Oye, fíjate que secuestraron a alguien, uy, las cámaras no funcionaron, ¿sabes qué? No estaban jalando. Oye, pero es que fíjate que necesito porque, no sé, mi hijo está desaparecido. Uy, las cámaras no jalan, pero pues una lana y a lo mejor lo podemos encontrar. Yo tengo a alguien que habla en las calles, pero pues me cobra una lana, no pásamela, yo le digo, y a ver, le pregunto a ver qué me dice. Y así. Entonces, sí, ellos deciden cuándo funciona la justicia y cuándo no, con quién sí funciona y cuándo no funciona. La pregunta es, ¿por qué son tan eficientes cuando tocan a un alto funcionario de Morena que está señalado como un narcopolítico que operó con dinero del crimen organizado en campañas y son tan inútiles cuando se trata de un ciudadano común y corriente? Porque hay miles y miles de denuncias ciudadanas que son ignoradas literalmente. Tú llegas y es un desmadre, es un pedo para que te atiendan en el Ministerio Público. Pero cuando les conviene detienen a los criminales y tan solo un día después de los hechos ocurridos. Cuando no, les vale gorros, te ignoran, te dejan que la violencia siga su curso. ¿Al cabo qué? Eso es doble moral y esa doble moral está protegiendo a los aliados de estas personas que están en el poder, mientras el crimen organizado, el soporte silencioso de estos políticos está operando con libertad en todos los territorios que desean. Otro de los pilares de Morena es la hipocresía, y ahí les va esta. Nacho Mier, el actual coordinador de senadores morenistas en la en la Cámara Alta del Senado, el señor era priista y cuando era priista votó a favor del Fobaproa en 1999, un rescate bancario que sí sacó a muchas personas de la pobreza, pero lo salvó más bien de una pobreza que se veía venir. El Fobaproa no estaba hecho para rescatar bancos ni para rescatar empresarios, sino para rescatar a los ahorradores que tenían dinero en el banco, pero pues es un tema completamente independiente. Y este señor ayudó a asegurar la aprobación como operador del PRI cuando él estaba en el PRI en el 99, pero ahora que está en Morena, dice que ese fue un robo descarado. Güey, tú eras parte de ellos, Nacho. Fuiste parte de ellos. No puedes venir a decir antes que estaba muy bien y ahora que está muy mal nada más porque te cambiaste el color del chaleco que usas. Este cinismo, esta hipocresía, esta memoria selectiva revela el oportunismo que es característico de todas estas personas que están ahí. Recuerden que Morena está compuesto en un 85% por gente del PRI, en un 10% por gente del PAN y el resto de diferentes partidos y ciudadanos. Díganme ustedes quiénes son los traidores a la patria después de todo esto. Ahora hablemos de la economía, porque Morena ha planeado o al menos ha permitido el encarecimiento de la vida en el país y parece ser que lo están haciendo adrede, porque prometieron autosuficiencia alimentaria, pero la realidad ha sido que la producción nacional de grano se desplomó con las exportaciones cayendo un 75%. 75%. México está importando casi 50,000 toneladas, no, 50 millones de toneladas de granos.
Lo único que han logrado en el gobierno de Andrés Manuel, a pesar de todas las promesas de soberanía alimenticia que íbamos a tener, ha sido volvernos más dependientes del exterior. La producción cayó en maíz, en trigo, en sorgo, y todo esto fue agravado por sequías, y eso sí, pregúntenme por cuántos programas hídricos hay en el país para poder acumular agua en las zonas de riego. Ninguno, no ninguno. Uy, pero tenemos un Tren Maya, tenemos un aeropuerto, tenemos una refinería, proyectos que han servido para desviar dinero o para transportar la droga de los grupos criminales que están protegiendo a estas personas. El campo mexicano está en crisis y estos canijos lo saben. Tenemos agricultores que están protestando por los precios bajos, por los costos altos. Tenemos a un partido político como Morena que nos quiere pobres, dependientes de los programas sociales, para poder obtener nuestros votos. Ellos quieren mantener la pobreza para poder controlarte electoralmente. Perdón. Si quieren más fracasos de este gobierno, pues bueno, podemos hablar de litio. En Sonora, los proyectos prometedores, como fueron fracasos nuevamente, digo, porque no ha habido una sola cosa que le haya salido bien a Morena. Han sido únicamente fracasos. Y el litio es uno más de ellos. Acuérdense que dijeron que íbamos a extraer litio. No hemos extraído un solo mendigo gramo de litio de ningún lado en el país porque no tenemos ni siquiera la tecnología para hacerlo, pero nos ha costado dinerales mantener una institución, una empresa que no sirve para absolutamente nada. Nos han dejado caminos vacíos, negocios cerrados, comunidades decepcionadas, y ese ha sido el legado de Andrés Manuel López Obrador, un legado que Claudia Sheinbaum sigue promoviendo aún en esta época. Prometieron una riqueza nacional, pero pues lo único que lograron fue destruir oportunidades, dejando a muchos territorios y a muchas ciudades, a poblaciones, dejándolos, ¿cómo se dice? Vulnerables al control del crimen organizado, que esos que están explotando las minas sin regulación alguna. Que recuerden que ahora sí, el cártel Jalisco Nueva Generación está exportando uranio y lo está haciendo de manera ilegal. ¿Realmente Morena es beneficioso para el país? La respuesta es no, para nada. La corrupción sigue incrementándose en el país, sigue destruyendo instituciones. El Sistema Nacional Anticorrupción del país de México fue desmantelado. La Secretaría Ejecutiva sufrió un recorte de 95% en 2026 comparado con 2025. No nombran al 70% de sus integrantes. ¿Por qué? Pues porque no les interesa la transparencia. Todo lo que tenga que ver con transparencia no les interesa, les vale gorro. ¿Por qué? Ellos te pueden decir la información que quieran y lo están haciendo todos los días a través de la mañanera. Vienen y te dicen qué es lo que quieres oír, te vienen y te cuentan mentiras. Y sí, llegan todos estos chairos inútiles y se tragan esas mentiras y le creen a Claudia Sheinbaum todo lo que está diciendo, como la vez que dijo Claudia Sheinbaum, no, pues es que Pemex está produciendo el doble de lo que se produce. Güey, Pemex no está produciendo ni una cuarta parte de lo que producía, y lo dijo el mismo Pemex, no la presidenta, pero vienen los chairos y se tragan todo lo que está ocurriendo ahí. Claudia Sheinbaum, que digo, para ser mentirosa, es malísima. Malísima, como ahora que se puso muy bravucona contra los Estados Unidos, pero, pues, cuando recibe una llamada de Donald Trump se dobla inmediatamente. Sin embargo, Estados Unidos le dice: "No, ya no voy a mandar petróleo a Cuba", y en México viene y dice: "No, es que por una decisión soberana", güey, ¿cuál decisión soberana? Si te obligaron a no enviar más petróleo a Cuba. Y qué bueno que lo obligaron desde Estados Unidos, porque aquí en México olímpicamente nos ignoró a todos. Los mexicanos decíamos: "Güey, ¿para qué estamos enviando petróleo a Cuba cuando tenemos tantas cosas que hacer aquí? ¿Por qué le estamos regalando petróleo a Cuba cuando Pemex debe tanto dinero?". Pues que se utilice eso para pagar la deuda de Pemex, que se pague a los proveedores mexicanos, los que han quebrado, los que generan empleo. No, vamos a dárselo a Cuba porque Cuba es más importante que México, es la ayuda humanitaria. Pero Cuba, ¿qué tan importante puede ser? ¿O qué tan importante puede ser para Claudia Sheinbaum querer apoyar a los cubanos cuando realmente le está dando todo ese petróleo a las personas que trabajan en el régimen, que son los ricos de Cuba, son los millonarios de Cuba, mientras que la gente está en la pobreza? Si les queremos dar algo, vamos a dárselos, pero al pueblo, no al gobierno, porque el pueblo cubano es el que está sufriendo, no el gobierno. El pueblo cubano es el que tiene hambre, no el gobierno. Y que no nos vengan con el cuento del bloqueo, porque bloqueo no existía hasta que llegó del petróleo. Ese sí es bloqueo. Antes Cuba podía negociar con todos y la misma Claudia Sheinbaum lo reconoció hoy en la mañanera. Bueno, el día de ayer en la mañanera. Este es un video grabado. Pero la misma Claudia Sheinbaum lo reconoció ayer en la mañanera diciendo:
Oigan, pues es que Cuba puede comerciar con España y Cuba tiene negocios con Europa y tiene negocios con México y tiene negocios con Canadá, incluso le compra apoyo a Estados Unidos. Entonces, ahí no hubo ningún bloqueo. Lo único que mantiene hundida en la pobreza y la ignorancia al pueblo cubano es el mismo gobierno cubano. Y eso le corresponde a la gente sacarlo. No nos corresponde a nosotros estar enviando, regalando ayuda humanitaria a todas estas personas gobernantes que lo único que hacen es mandar a la jodida a su propio país. Entonces, la conclusión es sencilla, rápida. Morena no está transformando, está destruyendo. Los miembros de Morena están ligados al crimen organizado desde hace décadas. Hay mucha hipocresía en figuras como Nacho Mier y el otro, el diputadete que es delincuente. Hay una justicia selectiva que está silenciando las amenazas. Hay una pobreza planeada para el clientelismo electoral. Tenemos fracasos en todos los proyectos, como el de litio, como en la producción de granos, y que encarecen la vida. Y tenemos una debilidad ante las presiones externas. Y México realmente se merece algo mejor. Yo les decía el día de ayer, el crimen organizado no es ninguna coincidencia que esté trabajando en México. No ocurrió nada más porque sí, no es porque, ay, mira, o sea, se dio. No. Lo que está ocurriendo es que los políticos mexicanos son el brazo político de los crímenes de los cárteles de la droga. Eso es lo que está pasando en México. Sí, fue un golpe de Estado. Sí, tenemos un narcogobierno. La evidencia está ahí en documentos, está en reportes, en las realidades cotidianas, todo lo que vemos todos los canijos días, lo que vemos en las noticias. Yo creo que ya es hora de que despertemos, de que nos demos cuenta de qué está pasando. Rechazar este modelo que nos está empobreciendo, es que esta ideología que nos está sometiendo. Necesitamos un país que no esté ligado al narco, necesitamos un país donde haya justicia, donde haya una prosperidad que sea genuina, no una prosperidad compartida, como dijo Claudia Sheinbaum. ¿Cómo carajos vamos a compartir una prosperidad cuando no somos prósperos nosotros mismos? No se vale, son puras mentiras. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy en esta cápsula. Nos vemos mañana, 10 de la mañana, otra vez aquí en el canal de Fer Valdés. Por favor, suscríbanse, ayúdenme a llegar a 100,000 suscriptores en este año. Denle like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares en sus redes sociales. Pórtense bien, cuídense mejor. Nos vemos el día de mañana. Gracias.